Bien, entonces vamos a tomar otro ejemplo de la arquitectura japonesa para hacer un ejercicio de dibujo, y la idea es introducir algunas nociones sobre el expediente que se debe ir construyendo para explicar un objeto arquitectónico. Aquí la intención es crear la imagen de una estructura bastante característica de la tradición arquitectónica japonesa, que es las puertas torii, unas puertas de recepción, de bienvenida. Son estructuras bastante sencillas en forma de un arco de madera, y los hay de muchas dimensiones. En este caso vamos a centrarnos en una de estas construcciones que son muy llamativas, y entonces vamos a tomar en particular la de la isla Miyajima, que es un torii realmente singular por sus dimensiones, y que nos va a permitir entonces utilizarlo para explicar algunos aspectos interesantes de la gráfica. En principio voy a utilizar lo que sería la planta de la parte baja, la planta de la parte intermedia y una elevación o una vista frontal, ¿no? Que la voy a deducir del dimensionamiento que estoy haciendo acá. Y a partir de esta información podemos deducir cómo sería la planta que viene encima, porque va a haber unas líneas de proyección que nos van a informar sobre eso. Entonces, el sistema consiste en utilizar varios planos cortantes, ¿no? Uno de ellos va a pasar por aquí, el otro va a pasar por acá, y esos son los dos planos que vamos a hacer acá. Y luego vamos entonces a esperar que la representación de estas dos versiones del objeto, que es seccionado por unos planos cortantes horizontales, más esta vista, nos permita construir acá una versión en 3 dimensiones. ¿Okay? Entonces voy a completar esto y voy a mencionar algunas dimensiones. Recuerden que esto es planta. Entonces la planta está organizada en base, en principio, a un eje, que este es el primer eje. Para mencionar un tanto la disposición de los espacios que estoy previendo acá, estoy dejando 1 centímetro de la base por acá, estoy dejando 2,5 centímetros de este marco por acá. El siguiente eje va a estar a 8 metros hacia la derecha, y podemos ver que acá arriba desde el eje va a haber unos 3 metros 20, ¿no? 3 metros 20 van a ver acá. Entonces desde este eje voy a poner 3 metros 20, que sería aquí, 3 metros 20, esta línea. Creo que me sirve, pero parcialmente, porque ahí lo voy a dejar. 3 metros 20 es la parte final en donde va a terminar este gran objeto, y a partir de ese 3 metros 20 debería repetir un espacio parecido a este, que es 1 centímetro 30, digamos, para repetir lo mismo, 1 centímetro 30, y ahí acabaría los espacios rectangulares que voy a utilizar. Más o menos estoy tomando la mitad de la lámina para construir estas 3 gráficas, ¿no? Este vendría a ser el último espacio que quiero trabajar. Después tengo aquí otro separado medio centímetro, ¿no? Hasta aquí, y luego el otro hasta acá, 1 centímetro de acá, separado de la base. O sea, estoy proponiendo que se den una especie de rectángulos con unas líneas suavecitas, porque después las voy a volver a pasar, ¿no? Este de acá viene a ser el rectángulo que corresponde con lo que sería la planta más baja. Medio centímetro más arriba voy a dibujar el recuadro de lo que va a ser la segunda planta que quiero emplear para describir este objeto, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Y aquí, a medio centímetro más arriba, voy a empezar a definir el recuadro
que va a contener la vista horizontal, la vista frontal. ¿Okay? Esto está dibujado en escala 1 en 100, de modo que los 8 metros en realidad se corresponden con 8 centímetros, ¿no? Ese es el segundo eje, entonces estamos trabajando en base a dos ejes. Por otro lado, de manera transversal, hay otros ejes que son en planta, importante de reconocer. El primero de ellos está centrado, digamos, respecto a este espacio, ¿no es cierto? Este espacio mide 6 centímetros, entonces a los 3 centímetros está este eje. Y 2 metros a cada lado aparecen estos otros dos ejes, ¿no? Serían secundarios. Entonces está estructurado de una forma bastante sencilla. Esta es una manera de explicar de una forma bastante didáctica la idea de los planos por niveles necesarios para explicar un objeto arquitectónico sin necesidad de introducir de momento las escaleras, ¿no? Las escaleras las queremos ver después en una secuencia en donde podamos en efecto revisar todo este tema de escaleras. Por ahora voy entonces a extender estos ejes que, como ustedes ven, ya los he marcado para armar este primer lado, ¿no? Entonces, para hacer el video breve he dibujado un lado y estoy explicando cómo es que voy a hacer el lado correspondiente. A ver, terminemos de explicar de pronto esta primera planta. Tenemos el eje y en estas intersecciones vienen a estar ubicados los centros de unas columnas. Las columnas son estas dos pequeñas que tienen 60 centímetros de diámetro y esta, la central más grande, 80 centímetros de diámetro. Entonces vamos a dibujar eso, primero marcando en la horizontal 40 centímetros a cada lado del eje y acá 30 centímetros a cada lado del eje. Y hacemos lo mismo con la parte de acá, que corresponde entonces a las columnas más pequeñas. Ahora vamos a marcar en el otro sentido, 30 centímetros a cada lado, 40 centímetros en este caso, ¿no? Y 30 centímetros nuevamente para la de acá. Y con estos puntos de referencia vamos a tratar de... aquí hay algo raro. A ver, 30 centímetros para acá, está muy arriba, y este de acá para acá. Ya, con esto vamos a tratar de hacer una prueba de generar unas circunferencias. Yo lo estoy haciendo con lápiz naturalmente, hasta que ustedes perciban que la forma del círculo es satisfactoria, ¿no? Si tienen una plantilla, si quieren, lo pueden utilizar. Si quieren utilizar un compás, también puede ser, ¿no? Lo importante es que ustedes queden satisfechos con la forma circular resultante. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Y así como ustedes ven acá, hay una viga que une estas tres columnas y además sobresale a cada lado. La cantidad que sobresale es 50 centímetros después del diámetro de la columna, ¿no? Entonces, podría medir simplemente para comprobar, o también podría simplemente traer la medida desde el lado izquierdo. Lo que sí tengo que medir, evidentemente, es el ancho de la viga, que es 30 centímetros. El ancho de la viga son 30 centímetros. Voy a alinear entonces mi escuadra para que me permita hacer el paralelismo que corresponde. Y acá tengo que ir con cuidado porque la medición no necesariamente queda precisa. O sea, uno coloca el puntito y este se puede desfasar sin querer hacia uno de los lados del eje, y entonces de manera no tan perceptible se va generando una distorsión, ¿no? Pero que conforme vamos subiendo, si queremos continuar con esa línea hacia arriba, acá ya se ve que está bastante descentrada respecto a su relación con el eje, ¿no? Entonces, este dibujo que acabo de hacer corresponde a una viga que está uniendo las tres columnas. Primera planta. En la segunda planta ya estamos por encima de estas columnas, y estas columnas están en realidad cubiertas como una especie de techo a cuatro aguas, ¿no? Entonces aquí también, cada una de estas, y esta continúa todavía, sigue pasando. Entonces en teoría nosotros deberíamos de dejar acá, deberíamos de dibujar, quise decir,
otra vez la columna de 40 centímetros de radio, o lo que es lo mismo 80 centímetros de diámetro, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que imaginarnos acá esta circunferencia que une estos 4 puntos y nos proporciona entonces una figura que es un círculo, ¿no? Eso entonces luego lo tenemos que evaluar como una sección, naturalmente. Y estos dos elementos que son los techos que están montados encima de estos, los vamos a dibujar también de este lado. Entonces aquí ya no vamos a dibujar la forma circular de la columna, sino solamente este techo, que por cierto mide 1 metro, o sea que vamos a tener que dimensionar 50 centímetros a cada lado, ¿verdad? Y luego eso lo voy a utilizar para hacer líneas verticales, y acá voy a medir el metro, y de este lado también, así. Entonces ahora tengo que marcar el metro que era acá, ¿no es cierto? El metro es acá, el metro es acá, esto es aquí, esto es acá, y vamos a traer las dimensiones del costado izquierdo, en donde ya tenemos los trazos, y vamos a comprobar si estamos bien en la alineación. Entonces, a propósito, ustedes pueden hacer esas nuevas mediciones, o sea, eso que hemos hecho, esas marcas, traer de la izquierda y ver si pasa por donde tiene que pasar, y así van comprobando la exactitud de su dibujo. Entonces acá estos son unos techos a 4 aguas. Aquí está, techos a 4 aguas. Así se debería de representar, ¿no? Acá también. Estos, como es la diagonal del cuadrado, se entiende que son 45 grados, pero aquí con mi cartabón, si puedo simplemente unir los vértices y se supone que daría lo mismo, ¿no? Luego tengo que traer una representación de las vigas que están sobresaliendo hacia los costados, estos, que ya hemos dicho que tienen una extensión que aparentemente sobresale más allá de los techitos sobre las columnas, sobresale esto. Y llevaría este espesor o este ancho de la columna hacia arriba para completar eso que sobresale más, ¿no? Pues acá tengo, acá era, ok, estaba dibujando en otro sitio. Ajá. Entonces ya tengo este elemento y este elemento semejante al de acá. Aquí naturalmente tiene que continuar la viga, sí, tendría que haber continuado. ¿No? Y acá tenemos en realidad un sistema de proyecciones de una viga que va desde aquí hasta acá. O sea, es una viga que sobresale de la columna principal 2 metros hacia la izquierda y 2 metros hacia la derecha. O sea, sí, ya. Vamos a alinear otra vez nuestra escuadra, ¿no? Y entonces acá tenemos la parte final. Aquí hay que entender que esta es una proyección, ¿no? Esta es una proyección. O sea, esta línea que representa la viga en realidad debería ser una línea segmentada. Sobre esta también tenemos una viga de 30 centímetros. De 30 centímetros, vamos a mirar un ratito la referencia. Sí, 30 centímetros también. No, pero esta vez la viga está uniendo las columnas principales, las columnas grandes, ¿no? Ya las chicas ya quedaron abajo. Entonces, respecto a este eje, que está, ya hemos dicho, a 2 metros de este de acá, aquí hay 2 metros y luego 2 metros más, ¿no? Vamos a entender lo siguiente. La viga tiene 30 centímetros respecto al eje, entonces tenemos que medir esos 15, ¿no es cierto? 15 a cada lado.
perdón, tiene 40. Ya, tiene 40. Sí. Tiene 40 centímetros, sí. Lo que pasa es que está dibujado de una forma que parece que ha introducido una pequeña... Ajá. Tiene 40 centímetros de ancho esta viga, o sea, es un poco más gruesa que las pequeñas que están abajo. Ok. Ajá, entonces ahí eso, luego esto está bien acá. Y la de acá, esta es la que está un poco fuera del lugar, estaría un poco más hacia abajo. Ok, esa sería nuestra viga, que en teoría estamos diciendo que es así, ¿no es cierto? Esta es la viga. Y acá estamos diciendo que está aquí. Y aquí estamos diciendo que está acá. Claro, continúa, ¿no? Continúa acá, continúa acá. 40 centímetros. Y termina en este punto que es de 2 metros. Hemos dicho 2 metros respecto al eje de referencia, ¿no? Que vendría a ser este de aquí. Este es nuestro eje y a 2 metros de distancia hacia la izquierda termina esa viga, son proyecciones, y acá también, ¿no? Ahora, encima de esa viga hay un gran techo, ¿no? Un gran techo que sobresale todavía más, ¿no? Sobresale aún más de este límite y lo estamos poniendo a 3 metros 20, o sea, 3 metros 20 para acá y tenemos una gran cubierta que es justamente el elemento más visible del conjunto. 3 metros 20 para acá también voy a medir. Y tiene como ancho 2 metros, o sea, 1 metro del eje hacia abajo y 1 metro del eje hacia arriba. Creo que acá me he excedido, pues no tiene que llegar hasta allá tanto. Muy bien. Pues todas estas son líneas de proyección y aquí estamos representando ese gran techo que viene en la parte superior. Por ahora la voy a representar así, pero ya sé que luego tengo que continuar cuando hago el trazado definitivo. Entonces fíjense, ese es el gran techo y este vendría a ser la planta que ahora voy a indicar allá a qué nivel le corresponde. Muy bien, así, está bien, sí. Ahora vamos a completar acá las dimensiones de la puerta visto en elevación. Para empezar, estoy dejando aquí 1 metro de espacio para indicar que esto en realidad viene a ser el nivel 0, el nivel sobre el cual imaginamos apoyada esta puerta Tori. La peculiaridad de esta puerta Tori es que está en la playa de esta isla que les he mencionado, la isla Miyajima, o Miyashima creo que también se puede pronunciar. Y con la marea, una parte de esto se inunda, ¿no? Entonces nosotros vamos a imaginar acá que una persona está parada más o menos así, ¿no? Entonces esta persona que está parada aquí lo puede hacer, digo, solamente durante algunas horas del día porque la marea puede llegar justo hasta esta altura y entonces pareciera que todo esto está en el agua, ¿no? Está como flotando el objeto arquitectónico, pero en realidad está apoyado en tierra de la forma como aquí estamos imaginando. Luego tenemos aquí unos ejes también, unos ejes que están aquí dibujados de una forma muy suave todavía, que son este de acá que está a 3 metros 20 de nivel 0. Está aquí el otro que también está a 3 metros 20 del anterior, o sea, estamos a 6,40, ¿no es cierto? Este es el segundo eje, 3 metros 20. Y el tercer eje también está acá, a 3 metros 20. ¿No? Este 3 metros 20. Aquí. Y cada uno de estos nos sirve para
centrar unas vigas. Como ustedes ven aquí he dibujado la columna hasta este punto. Hasta este punto está la viga de 60 centímetros de diámetro. Y luego tiene como una especie de capitel, ¿no? Pero un capitel muy elemental, que es en realidad un ensanchamiento en forma de cuadrado en la parte superior de la columna y que sirve para apoyar el pequeño techito piramidal. Entonces, esa misma geometría la vamos a repetir acá para ir armando la simetría con respecto al lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que tenemos que medir 60 centímetros para establecer el ancho de la columna. Ahí está, ¿no? Comprobando si está grabando esto, estoy hablando solo. Pues acá tenemos con una línea suave, delgada, ¿no? La columna. Esto va a servir para hacer una viga de 30 de ancho por 60 de alto, o sea que voy a medir básicamente los 30. Voy a medir los 30 porque los 60 los puedo traer del lado izquierdo donde ya están medidos. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces puedo simplemente traerlo, ¿no? Eso lo hago para conseguir que la ejecución del dibujo se haga en menos tiempo en el video, obviamente. Ustedes tendrán que dibujar ambas partes. Y claro, pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo, o sea, miden un lado y trasladan medidas hacia el otro, eso es perfectamente válido, ¿no es cierto? Entonces, por encima del eje estoy dibujando esta línea que está a 30 centímetros y por debajo del eje también estoy dibujando otra a 30 centímetros, igual acá y igual acá, ¿no? Entonces tenemos eso así. Luego, en el caso de la parte de acá, tenemos esta viga. Esta viga se está dibujando con 60 centímetros también de altura, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar con relación a este eje. Estoy alineando el cartabón con relación a ese eje. Ya se ha medido los 30 centímetros hacia arriba para dar esta dimensión. Y la otra sería aquí, ¿no es cierto? Como vimos acá, la separación de este hasta el final de la viga es 2 metros. Entonces acá vamos a tener que desde aquí medir 2 metros. Y de acá, ¿no es cierto? Y desde acá medimos 2 metros y de acá. O sea, ya también está establecido que vamos a tener que cortar esta viga en esta posición, ¿no es cierto? O sea que aquí, esta línea en verdad no existe. La voy a borrar para no crear confusión. Ahí está. Y de este lado alineo mi cartabón y se supone que estoy aquí, ¿no es cierto? 2 metros. Ok, siguiendo la secuencia hacia arriba, volvemos a tener un espacio de 1 metro, ¿no? Y debajo de ese 1 metro tenemos esta otra especie de capitel, pero que esta vez mide 20 centímetros, ¿no? Y lo mismo tendría que hacer acá. La diferencia es que aquí la columna, que es la que sube, mide 80 centímetros, esta medida 60, ¿no? Entonces vamos a tomar esa medida de 40 a cada lado del eje, 80 en total, ¿no? Ajá. Entonces hay que alinearnos con el eje que es nuestra referencia, mantener la alineación. Esta columna viene desde abajo, ¿no es cierto? Viene desde acá y va a subir, estamos diciendo, hasta 20 centímetros antes de llegar a esa viga. Lo mismo va a pasar con este lado. No, va a llegar hasta acá aproximadamente. Acá esto mide 50 centímetros para cada lado, o sea, mide 1,20, o sea, 60 centímetros para cada lado. Ya, 60 centímetros para cada lado.
60 para aquí, 60 para acá. Ese viene a ser el ancho de esto. Correcto. El ancho de estos 60 centímetros. Y ahora voy a trasladar esta altura de 20 centímetros hacia abajo. Acá tenemos esta forma. Esta ya viene a ser la viga principal, la viga con la que se remata la forma del tori. Y ahí tenemos 3,20 metros con relación al eje a cada lado. 3,20 metros para acá, nos va a dar aquí. Y 3,20 metros para el lado izquierdo nos da aquí, ¿no? Entonces estoy volviendo a replantear las marcas para lograr esta deseada precisión. Entonces aquí tenemos esta forma y acá con esta marca que hemos hecho tenemos esta forma. Eso sería digamos, la base de una estructura que en realidad tiene esta viga como punto de apoyo y luego tiene otra que sobresale un poco más ya. O sea que esto es 80, ¿verdad? Este es 1 metro. 1 metro y le vamos a añadir 60 centímetros. 60 centímetros acá, ¿no? Va a ser 60 centímetros. Y esa va a ser en realidad la forma con la que se culmina la geometría de esta puerta tori. Ustedes imaginan que es una puerta bastante grande, ¿no? En realidad es impresionante por su escala y su ubicación peculiar, así como la forma con la que está pensada con relación a la salida del sol o la puesta del sol. La hace, creo que es la salida del sol. No, es el sunset. Bueno, vamos a ver eso. Llega hasta allí, llega hasta acá, ya, esto llega hasta acá también, pues, ¿no? Sí. Esta viga llega hasta acá. O sea que tenemos en principio algo así. Ok, acá arriba. Así. Algo así. ¿No? Pero acá tenemos una cosa muy interesante en la solución de esta estructura, y es que la madera empieza a curvarse, o sea que la forma como este elemento finalmente se presenta a la vista es que esto empieza a subir acá, o sea, aquí hay una ascensión, y vamos a darle una dimensión para que eso pueda ser construido con cierta referencia. Nos vamos a subir 20 centímetros nada más acá, para que ustedes vean cómo la solución empieza a tener una característica diferente, solamente con una distorsión de este tipo, ¿no? 20 centímetros de recorte en la parte final, así, ¿no? Lo vamos a usar como si fuera una línea recta. Luego tenemos que esto en realidad tampoco es vertical, sino está hecho con una diagonal. Entonces vamos a hacer también lo mismo, vamos a medir 20 centímetros acá y la vamos a plantear como una diagonal. Acá también 20 centímetros y la vamos a plantear como una diagonal. Estas variantes producen una sensación obviamente de ligereza, ¿no? Acá vamos a producir una cosa parecida, o sea, aquí vamos a introducir también unos 20 centímetros de variante, ¿no? 20 centímetros de variante, y vamos a unir esto con esto de aquí, ¿no? Esto con esto de acá. Otra vez acá los 20 centímetros y vamos a unir esto con lo de acá. ¿Ok? Espero que se esté viendo. A ver. Sí, se está viendo bien. Entonces, esa sería la apariencia de esto. De hecho, acá también podría...
y el plano de la parte superior la vamos a deducir a partir de líneas segmentadas. Acá, como ustedes ven, había hecho esta proyección que se corresponde con esto, ¿no? Pero vemos que el techo en realidad viene hasta aquí. Entonces vamos a traer esa línea de referencia solamente para hacer que se corresponda la información de planta con la información que estamos incluyendo en la vista frontal, o lo que va a pasar a ser denominado en los planos de arquitectura ya no como vista frontal, sino en realidad como una elevación. Entonces aquí la viga la voy a proyectar, la voy a traer acá como el ancho que es, y va a aparecer en realidad aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener una viga, y esa viga que originalmente la teníamos hasta acá, sí. Y pues aquí empieza el volado y termina aquí. Como ustedes ven, aquí tendría que generar una serie de proyecciones para ser más exacto. Y este es el techo volado, ¿no? O sea que el techo volado viene hasta acá. Hasta aquí llega la viga nada más. Ok, entonces voy a proyectar el final de la viga, que es este, ¿no? Y el final del techo, que es este. Le voy a hacer lo mismo del otro lado. El final de la viga, que viene a ser este de aquí, y lo tengo que traer para acá. Y la viga es esta, ¿no? O sea que esto vendría a ser acá en realidad. Y el final del techo, que vendría a ser aquí, lo voy a traer acá. Entonces aparece un poco más de información. La viga, en realidad, va a continuar hasta aquí, dijimos, hasta aquí. No, va a continuar hasta ahí. Me pregunto si valdrá la pena hacer esto, o más bien pasar el corte por aquí para que parezca más lógico. Y esta de acá no la vemos como proyección, sino la vemos como viga de verdad. Yo creo que eso vamos a hacer. Con esto quiere decir que no voy a hacer este plano, ¿no? Fíjense que uno puede escoger qué mostrar, ¿no? No voy a hacer este plano por aquí, sino que lo voy a pasar por aquí, entre esta y la viga principal en la parte de arriba. O sea, voy a hacer un plano cortante para que me muestre, ¿no? Este plano cortante me va a mostrar ahora, en realidad, me va a mostrar en realidad esta viga directamente frente a mí, esto más abajo, hay que valorarlo más abajo, y la proyección de todo esto que está acá, ¿no es cierto? Entonces eso me va a facilitar un poco la forma como quiero presentar estos datos, porque me parece que empiezan a ser confusos. La viga entonces ya no la voy a ver como proyección, la voy a ver como tal, frente a mí, y el resto sí va a ser proyectado, ¿no? O sea, esta viga que estoy diciendo que llega hasta acá, sí va a llegar hasta aquí. El techo va a llegar hasta el final, allá. El techo va a llegar entonces ahora hasta acá. Hasta acá, ¿no? Hasta acá llega el techo y ocurriría lo mismo de este lado. Vamos a borrar esta línea que tienen a crear unas referencias que no deben ser. Esta es la viga que sí estoy viendo, ¿no? O sea, es esta. Y acá también. Una viga de 40 centímetros de ancho, ¿no? Y llega hasta aquí y llega hasta acá. Y lo que vemos acá y lo que vemos aquí en realidad es proyección. Y luego vemos la otra proyección más afuera, que es el techo, ¿no? Soportado por esta viga naturalmente. Y entonces ahí tenemos un esquema bastante representativo de lo que complementaría a esta imagen para entender de qué se trata
esta construcción. Bien. Acá para una cuestión gráfica me interesa crear una especie de modulación que voy a hacer a propósito cada 50 centímetros. ¿No? Voy a medir esto cada 50 centímetros. Cada 50 centímetros voy a hacer una marca y en cada uno de esos espacios voy a producir una doble línea que represente un poco el típico tejado japonés. No estoy seguro si esto es tejado en verdad, pero o sea, porque también tienen techo de paja, ¿no? Aparte de tener techo de teja, ellos también usan techo de paja. Entonces lo que voy a hacer es asumir que esto tiene techo de teja. Allí. Digo asumir porque no se distingue claramente en las imágenes si esto es un techo de una u otra forma. Solo se ve una superficie un poco plana. Por el ángulo, normalmente las fotos son desde abajo, pues entonces no dejan ver con bastante nitidez cómo es esto. Pero lo que nos interesa es marcar una diferencia entre las vigas y el techo. Por eso en este caso estoy haciendo esta especie de textura para que la gráfica nos muestre, nos evidencie que se trata en realidad de un material distinto, ¿no? Las maderas están pintadas de color anaranjado y me parece que están orientadas de forma tal que desde tierra podamos apreciar esto con una luz especial. Aquí nos da acá y el otro, bueno, por acá. Qué raro el ángulo, ¿no? Sale distinto, porque deberían ser iguales. Parece que este ha salido más chiquito. Bueno. Desde tierra, la isla está en realidad ubicada en una posición norte, sur, este, oeste. El sol sale por acá. Sí, pues en la mañana, ¿no? En la mañana se ilumina. Los que están en la isla ven esto iluminado de una forma muy bonita en la mañana, que es justo donde está todo cubierto de agua. Y en la tarde ya con otra luz más bien lateral, no porque esté en diagonal en realidad esto. La luz le da así en la mañana. En la tarde más bien ya se ve iluminado los costados, o sea, se ven las columnas iluminadas, no tanto el techo, que está en penumbra, y eso ya es otra imagen, ¿no? En la tarde. Bueno, entonces nos queda hacer el repaso de esto con nuestros estilógrafos. Creo que eso es una tarea bastante sencilla para todos ustedes. Lo pueden usar lo pueden hacer a mano alzada o pueden, si ustedes desean, continuar con sus escuadras, ¿no es cierto? No tendría nada de malo. Yo voy a utilizar mi mano alzada. Me resulta mucho más entretenido. Creo que rápido también. Nada más que tienen que controlar su pulso tembleque, ¿no? O sea, claro, todos tenemos pulso tembleque en realidad, pero lo importante es que aprendamos a controlarlo un poco, pues. Claro, las líneas son tembleques, pero hay que tomar control de ellas. Entonces tenemos las líneas que corresponden a las columnas que están más atrás, ¿no? Que vendría a ser esta. Estoy intentando además hacerla más suavecito, o sea, apoyando con más ligereza el estilógrafo en la lámina, para ver si eso me permite una línea más tenue. Ok, así.
¿no? Ahí está. Luego, la de acá, fíjense que le he añadido esto para que produzca el efecto de techo curvo, ¿no? En realidad está el ojo, pues, ¿no? O sea, le he añadido un poquito más acá. Aló. Entonces, además de tener estos dibujos de planta y elevación, ahora vamos a intentar armar una perspectiva que evidentemente no vamos a tener que hacer en una escala más pequeña porque si quiero poner esto en este espacio no va a alcanzar. Como he estado trabajando en escala 1 en 100, vamos a reducirlo a la mitad, 1 en 200. Una de las primeras cosas que necesitamos seguramente es tener como referencia un esquema de planta. Y entonces lo que estoy haciendo es utilizar los ejes.
he planteado aquí a una distancia de aproximadamente 3 centímetros, lo que vendría a ser mi plano de proyección, y a una distancia de 6 centímetros del lado derecho, lo que vendría a ser mi eje del observador. Entonces, en base a eso he colocado el eje 2 en este punto, ¿no es cierto? Y que vendría a ser el eje 2 vertical de esta columna. Y he colocado a 45 grados este eje, ¿no? Perdón, este es el eje 2, bueno. Este es el eje 2, ¿ok? Y, sí, y este eje Y viene a ser este, el eje X viene a ser este y el eje Z viene a ser el de acá. ¿No es cierto? Entonces tengo aquí una especie de esquema con que diagrama los ejes que estructuran esta edificación. Entonces, en base a eso, me estoy estableciendo una distancia del observador, de modo que garantiza que ve el objeto y ve además una buena porción del paisaje. Y estoy colocando acá hacia abajo, digamos, una distancia referencial 9 centímetros para trazar mi horizonte, ¿no? Entonces, en esta línea vertical tengo la verdadera magnitud. Estoy utilizando 1,60 m acá. Y entonces, como acá tengo 320, 320, 320, 320, estoy midiendo de aquí a acá 320, 320, voy en 2, ¿no es cierto? Tendría que medir otros 320 adicionales en escala 1 en 200. Un velocito que sería aquí 1 y el otro, el último sería acá, como bien está marcado. Entonces, para poder hacer la perspectiva, ustedes se dan cuenta que este está en ángulo de 45 en esta dirección y ángulo de 45 en esta dirección. Es decir, los puntos de fuga van a estar a la misma distancia respecto a esta línea vertical en ambas direcciones, ¿no? En el horizonte. Entonces, estoy construyendo quiero construir una perspectiva que esté con un observador a 30 metros de distancia. ¿No es cierto? Como quiero que el observador esté a 30 metros de distancia, naturalmente los puntos de fuga van a estar a 30 metros de distancia, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces mi horizonte estoy marcando a 30 metros en escala 1 en 200, ¿no es cierto? A 30 metros en escala 1 en 200, lo que vendría a ser mi punto de fuga para las líneas que van en la dirección hacia la izquierda, y también a 30 metros los puntos que van en dirección hacia la derecha. Con eso, lo que he hecho es entonces trazar los ejes, que vendría a ser este y este, que representan el eje D y el eje C, ¿no es cierto? Este es el eje D y el eje C. Voy a trazar, aquí está trazado ya el eje B. Entonces, en verdad, el eje B, a diferencia del C y D que va para acá, el eje B va en el otro sentido, o sea, va hacia el punto de fuga que está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Va hacia allá. Ahí tendría que medir mi viga. La viga esta mide 80, o sea que mide 40 para arriba y 40 para abajo. Recuerden que aquí estoy en el punto de medición en donde puedo medir este eje y puedo medir este eje simultáneamente, o sea que aquí puedo medir mis 80 centímetros de viga y no pasa nada. O sea, es correcto que yo mida ahí esas alturas, ¿no? Mido aquí y mido acá. Y esta viene a ser la viga que está yendo en el otro sentido. Para encontrar entonces dónde está la otra columna, porque esta columna es la que mide 80 centímetros y está de este lado, ¿no es cierto? Me falta la otra columna de 80 centímetros que está acá. Noten que he simulado con un trazo muy tenue las columnas de 60, 80 y 60, ¿no? En principio me interesa ubicar este punto que vendría a ser la posición de la gran columna de 80 más atrás en perspectiva. Entonces lo que hago es naturalmente viso, desde mi visor que está a 30 metros del plano de proyección, voy a bajar esta línea, voy a bajar esta intersección que acabo de encontrar, y aquí entonces está mi columna de 80 centímetros, ¿no es cierto? Mi columna de 80 centímetros está allí, sí, está allí. Y a mí me interesa cómo se encuentra, a qué ancho se mostraría aquí, ¿no? O sea, se va a ver más reducido de hecho. Entonces, para eso nuevamente podría intentar armar aquí una columna de 80 centímetros, o sea, que viene a ser más o menos esto, ¿no? De 80 centímetros. No sé si está bien, espero que sí. Y visar entonces las tangentes a esa circunferencia, visarlas, traerlas al plano de proyección y utilizarlas como referencia para hacer unas verticales que me van a dar el ancho de
de esa columna en la perspectiva. Y obviamente va a ser más esbelta que la columna redonda que está más adelante, ¿no? Tendría que ser, porque obviamente está afectada por el hecho de estar más lejos. Entonces acá tendría esta línea y la otra sería esta que está aquí. Entonces la gran columna atrás se ve ligeramente más pequeño. Para encontrar estas vigas y en la parte de allá, obviamente tengo que trasladar también con el punto de fuga los 320 que he medido aquí, ¿no? 320 lo tengo que trasladar acá. Este otro 320 lo tengo que trasladar también allá, ¿no? Y claro, el piso es evidente que está aquí, ¿no? O sea que este estaría apoyado en el piso acá, tanto como que este está apoyado en el piso ahí. La de aquí está apoyada aquí adelante y la de aquí está apoyada aquí atrás, ¿no es cierto? O sea, están en esta línea porque está yendo al punto de fuga del lado izquierdo. Acá entonces en la parte de la base también voy a hacer la línea que va hacia el punto de fuga del lado derecho, ¿no? Podría aquí también visar ese punto que está a 2 metros respecto a este hacia adelante, lo voy a visar. Llega allí. Ahora voy a bajarlo, ¿no es cierto? Y me va a decir dónde está la columna de 60 centímetros delante, que vendría a estar aquí, ¿no? Ahí, ese es el eje, ¿no es cierto?, de la columna parecida a este, pero aquí adelante. Y hacia atrás, bueno, se me sale del papel, pero no importa, ¿no? Puedo hacer puntito ahí y hacer un poco lo mismo, ¿verdad? Voy a avisar esa posición para traerla a mi plano de proyección con una visual así, entonces ya la tengo allí y esa la voy a traer hacia la perspectiva con una vertical para que me informe dónde está el eje de la columna que está en la parte posterior, que vendría a ser esta línea. Ok, entonces ahí tengo las dos posiciones. Voy a darle espesor a estas columnas. Para eso voy a guiarme haciendo aquí una columnita de 60, ¿no? Aquí voy a hacer una especie de circulito de 60, así, y voy a traer entonces con unas líneas de visado hacia mi plano de proyección las tangentes a esta circunferencia, ¿no? Y eso me debe de producir entonces ahora el ancho de estas columnas, pero en su posición retrasada de perspectiva, ¿no? Esta, creo que se me ha salido de la vertical porque veo que se viene uniendo acá. La luz me está jugando una mala pasada porque me genera sombras y no me deja ver qué cosa es lo que estoy trazando. Voy a tener que hacer algo al respecto. Ya voy a borrar aquí esto porque me está confundiendo un poquito. Lo borro allí, ¿no? Y voy a reconstruir en base a esta primera vertical y luego esta que acabo de crear y esta que acabo de crear, ¿no? Se supone que ese es el ancho de la columna que está aquí. Y la columna que está acá debería ser, bueno, ya la puedo ir reduciendo a partir de lo que conozco en perspectiva y debe resultar un poquito más angosta y nada más. O sea, tampoco necesito hacer mucha ciencia porque ya puedo predecir qué va a pasar, ¿no es cierto? Cuando he trasladado este y este 320 para allá me dan estos puntos. Los puntos los voy a definir también con unas líneas que van en perspectiva hacia el punto de fuga del lado derecho. Para identificar hasta dónde sobresale de aquí la viga, como en este caso, ¿no? Que sobresale, me parece, no mucho en realidad, sobresale 80 centímetros, a ver, por acá, ¿no? A ver. Sobresale, no, 50 centímetros nada más sobresale. Esos 50 centímetros yo los debería de medir, en teoría, acá, ¿no es cierto? O sea, debería de marcar acá 50 centímetros y chequear dónde están esos 50 centímetros. Puedo hacer eso. Si quisiera, puedo hacer eso, ¿no? También conozco cómo maniobrar en el caso de tener la información dispuesta de esa manera. Entonces, aquí, en esta posición, se quebró la punta. En esa posición debo de identificar
el límite de los volados de estas vigas. Entonces, las vigas tienen una altura de 30 centímetros, o 60 centímetros, ¿no? Eran 60 centímetros. Entonces, aquí le hemos dado los 60 centímetros y hemos puesto, ahora vamos a llevar, quiero decir, estas medidas al eje que está acá. Pues vamos a llevar esas medidas y marcar, ¿no? Sería aquí arriba, y aquí abajo aproximadamente, aquí arriba y aquí abajo. Y con eso ya vamos a hacer las dos líneas que representan la altura de esta viga. La altura de esta viga que viene acá, sobresale para acá y va hacia atrás, así. Y en la parte de abajo, aquí tenemos esto que viene así, esto que viene así y esto que viene así. O sea que aquí tenemos una viga que va insertándose en la columna, acá también, ¿no es cierto? Y hacia atrás también evidentemente tiene que sobresalir un poco porque al igual que en la parte de adelante está aparentemente atravesando la columna, ¿no? Entonces estas serían las vigas que están uniéndose a las tres columnas y están dirigiéndose desde el punto de fuga derecho. Tienen 60 centímetros de alto, 30 centímetros de ancho y así se vería más o menos, ¿no? Lo mismo va a pasar acá. Estas son más o menos iguales. Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Ajá, más chiquito aparentemente, ya, mejor, ¿no? Aquí, así, así, ya, listo. Entonces vamos a hacer el otro juego de vigas, perdón, nuestra viga que amarra las columnas en la parte superior, sería 3, ¿cuánto es? 640, ¿no? 640. Entonces aquí tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento. Con el punto de fuga del lado izquierdo vamos a llevar estos 60 centímetros que hemos medido hasta la columna central, el eje de la columna central, ¿no? Estoy trasladando de este eje de la columna central de este lado al eje de la columna central del otro lado, la parte posterior. Y entonces acá tengo estas líneas, una que viene hasta por aquí, la otra que viene hasta por aquí, la otra que viene hasta por aquí y la otra que sobresale atrás. Hago lo mismo con esto, esta línea viene y se va a insertar algo en la columna, esto también y sobresale atrás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Repetir la información que ya he definido en la parte de abajo, ¿no? Entonces acá me quedaría el ancho de la columna, aquí me quedaría la porción que ingresa, acá tendría también esta porción que ingresa así y la parte final de la viga que sobresale allá. Ok, entonces tengo eso así. Perfecto. Y ahora tengo que colocar cuánto vuela esta viga en esta dirección, ¿no es cierto? O sea, cuánto vuela esta viga acá. Y creo que son 2 metros, a ver. 1,70 m. Entonces, esquematizo acá en mi esquema, 1,70 m, ¿dónde da? 1,70 m da más o menos allí. O sea que esta viga viene y llega hasta acá. Y me imagino que en el otro sentido también 1,70 m habrá que marcarlo y nos da por aquí. Entonces, como hacemos normalmente, llevamos esas dimensiones al plano de proyección. En este caso esto lo llevamos al plano de proyección allí, ¿no? Y vamos a bajar esa vertical, con lo cual vamos a tener donde termina esta gran viga. Esa viga tiene 40 centímetros de ancho, así que le podemos dar, en realidad en esta escala, uno en 200, hay que trabajar en proporciones nada más, ¿no? Si sabemos que esa viga tiene ¿cuánto de alto? Esa viga tiene de alto 60 también. Tiene 60 de alto, ¿no? Si tiene 60 de alto y 40 de ancho, entonces es gruesa, ¿no? 60, si esto es 60, 40 debe ser aproximadamente así, o sea, esta viga se va a ver gruesa. Está bien, esta viga gruesa.
¿no? Y en la parte de atrás, para identificar hasta dónde llega, tenemos que visar ese sitio que hemos marcado a 1,70 hacia atrás, y lo vamos a ver que llega hasta acá. Acá, ¿no? Y entonces tenemos esta viga que llega hasta aquí. La viga viene así, así, sale por aquí, se inserta en la columna naturalmente, ¿no? Acá también se inserta en la columna, o sea, se genera como una especie de mordedura, ¿no? Viene la columna, sale la viga, y entonces hay un traslape. Aquí vamos a colocar hacia nuestro punto de fuga lo que vendría a ser la base de esta viga, es delgadita en realidad en perspectiva, no se va a ver gran cosa, así. Ese sería la viga secundaria. Ahora, no entiendo una cosa, si esto era... le he puesto mucho más alto, ya entendí. A ver, vamos a mirar algo acá. Puede que me haya equivocado por una intención de... sí. Claro, lo que pasa es que acá tiene 60. Tiene 60 y yo le estoy dando acá en realidad más altura, le estoy dando 1,20 porque me he equivocado de escala. Sí, pues le estoy dando 1 metro prácticamente, o sea, está muy alto. Creo que tendríamos que borrar un poquito para no exagerar la altura de esto, ¿no? El menos. Me he confundido por el cambio de escala. Entonces acá tengo que medir, en la zona donde tengo que medir justamente en el eje de esta columna, 30 para arriba y 30 para abajo. Ahora sí. Ahora sí, entonces esta de acá, esta línea, viene acá, viene aquí y viene acá. Y la de abajo más bien sí puede estar más o menos donde está, un poquito más arriba. Allí, ¿no? Y el ancho tampoco puede ser tanto, ¿no es cierto? Porque ya ahora proporcionalmente se tiene que ver más delgado para que represente 30, porque sería la mitad de esto, ¿no? Entonces está un poquito exagerado si queremos que represente 30 centímetros de ancho, ¿no? Debería ser una cosa así nada más. Sí, entonces bueno, hemos recuperado mejor las proporciones. Vamos a sugerir una especie de espesor aquí abajo, ¿no? Seguramente va a ser útil para la valoración de las sombras. Y ahí tenemos entonces que hay 2 vigas que van en la dirección hacia la derecha, 2 vigas también acá que van hacia la derecha, esta viga que va hacia la izquierda. Y el techo principal evidentemente también va hacia la izquierda. Acá nos falta, en este caso nos falta aquí los techitos piramidales, ¿no? Según la información que tenemos aquí en la elevación, esta altura es de 50 centímetros, que es lo que hemos medido nosotros en este sitio y luego lo hemos trasladado acá. Entonces vamos a llevar también esos 50 centímetros que hemos medido en la columna central al eje de la otra columna central en la parte posterior, y esa altura la vamos a llevar hacia las columnas secundarias de acá y de acá, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que en ese sitio acaba la columna pequeña, y ahí tenemos más bien una especie de base, ¿no? Sí, una especie de base, un poco complicado hacerlo. Yo creo que lo he simplificado poniéndole de frente la pirámide encima, que puede ser, ¿no? Porque en verdad creo que nos haría mucho más fácil el trabajo, por ahora tal vez pasar por alto el hecho de que aquí tenemos una especie de, que sería capitel, ¿no? Un capitel de forma cuadrangular. Y vamos a añadir de frente la pirámide que techa esto. Y ya está. Entonces ahí tenemos las 4 pirámides pequeñas. Y nos falta nada más completar la viga que está en la parte superior principal.
Tenemos este eje, el eje A, que está horizontal, ¿no? Que en realidad es un nivel y ya está ubicado aquí. Esa es la misma, o sea, el 320 que ya está allá. Y hacia abajo nosotros tenemos en realidad por encima de esta viga un espacio de 1 metro que solo tenemos que trasladar acá, 1 metro, ¿no es cierto? A eje, ¿no? Estamos hablando del eje hasta arriba. No, es desde la viga misma, o sea que aquí hay 1 metro. Pensé que estaba hablando de un eje, pero no. O sea, aquí la distancia de aquí a acá es 1 metro, por lo tanto la distancia de aquí a aquí va a ser 1 metro también. Allí termina la columna, en realidad, como ustedes ven, la columna solamente llega hasta ahí, pero lo hace con la ayuda de un disco, o sea, hay un disco más grande, ligeramente más grande, ¿no? Que es con el cual esta columna remata en la parte superior. Remata con una especie de disco que viene a funcionar también como un capitel, ¿no? Como un capitel, una especie de transición entre la columna en sí y la superficie que realmente soporta la viga. Entonces, esta viga la tenemos que ubicar, llega hasta esta misma altura también, o sea que va a coincidir en ambos casos con esta posición. Sí, va a coincidir y vamos a darle un ancho, pues. Vamos a darle un ancho para que nos quede así. El ancho obviamente tendría que estar culminando con un corte que viene definido hacia la fuga del lado derecho, ¿no es cierto? Y luego viene una serie de desfases, ¿no? Este desfase inicial es de aquí de 1,20 m y luego de 40, 1,20 m y 40. O sea que nosotros acá deberíamos de asumir que hay adicional a este volado que hemos dicho, 1,20 m, escala 1 en 200 sería mejor, 1,20 m, ¿no es cierto? O sea, hasta aquí. Esta nueva posición es hasta donde va a llegar la viga que sobresale acá, ¿no? Entonces vamos a poner eso allí. Vamos a tratar de proyectar esto al plano de proyección aquí y vamos a bajar esa línea a nuestra perspectiva. Entonces este de acá va a ser más o menos hacia donde se dirige. Digamos que esta es la forma que viene así, esto viene así y acá además hay un corte así, ¿no es cierto? Entonces esta viga tiene esta forma así, 1,20 añadido acá. Si hacemos un poco el mismo ejercicio en la parte de atrás, añadimos 1,20 a la medida que ya teníamos, tenemos la marquita aquí, no sé si se ve, pero le estoy añadiendo el fondo y esa marquita acá la tengo en perspectiva justo coincidiendo con esta columnita y aquí estaría aquí, acá. Ok, entonces en el caso de la parte posterior tendría un recorte así, esta parte que viene para allá y aquí subiría hasta aquí y luego subiría ya la diagonal para allá, ¿no? Esta gran madera entonces viene a representar esta y acá nosotros hemos visto que le vamos a subir esto un poco, ¿no es cierto?, para que produzca la sensación de curva, ¿no? O sea, si no, esto no va a parecer todo plano. O sea, aquí ligeramente estoy simulando este corte que aparece acá, lo estoy simulando sobre todo en la que está aquí adelante. Y después tenemos que hay un ancho de techo que sobresale incluso un poquito más, ¿no? Y aquí ya tenemos que trabajar sobre la base de una visión un poco más intuitiva, en donde yo diría que esto viene aproximadamente así y se sube para acá y aquí sube para acá. Y este produciría ese techo que va así y este produciría un techo que está montado acá y se viene para acá y baja para acá, ¿sí? ¿No? Y entonces este techo baja acá, al eje, ¿no? Al eje de la columna y de ahí viene así. Ajá. Y ahí tendríamos la perspectiva esta completa de este
portal. Sabemos que aquí entre esta y esta hay como a la mitad, ¿no es cierto? A la mitad de esto, a los 4 metros, hay como un cartel en diagonal para que se lea desde ambos lados. Y lo voy a poner ya aquí en la perspectiva porque no lo he puesto en la planta, pero podría también incluirlo en la planta si mucho aprieta el asunto, ¿no? O sea que ese es el eje. Y aquí han colocado un cartel que si lo miro con cuidado, a ver, vamos a ver su ubicación, es de aquí a allá, ya, o sea, este es el centro, ¿no es cierto? El centro es este. Entonces está como inclinado para acá, así, y tiene su versión que hace lo mismo en la parte de atrás. Y bueno, eso es más o menos la cosa, eso es más o menos la cosa. Sí. Y claro, esto puesto en su contexto tiene en efecto el horizonte, ¿no? El horizonte allí, el horizonte acá, esta es la gran columna, la pequeña columna aquí, ¿no? Y nosotros vamos a darnos un marco, vamos a darnos un pequeño marco para hacer esta perspectiva controlada. Entonces voy a utilizar los 30 metros que había previsto acá. Voy a utilizar mi plano de proyección en la parte superior para hacer este marco acá. Y acá voy a dejar tal vez la misma distancia que dejé al lado derecho, que era de 2,5 centímetros, me parece. Sí, 2,5 centímetros. Es lo mismo que voy a utilizar acá como referencia para hacer el límite de este lado, aunque me parece que 2,5 centímetros es mucho. ¿Sí? 1,5 centímetros nada más. No tiene por qué ser igual, ¿verdad? 1,5 centímetros. Y hacia acá abajo voy a dejar un espacio generoso que podría ser hasta dónde, hasta acá de repente, hasta aquí de repente, no, hasta este eje. Sí, hasta este eje. Voy a hacer que vaya hasta allí. Y entonces ahora haría una especie de añadido que va a explicar un poco lo que hay atrás, ¿no es cierto? Atrás tenemos el perfil de algunas islas típicas de los archipiélagos de estos japoneses y entonces tenemos varios perfiles, ¿no? Algunos que están más cerca y otros que están más lejos, pero fundamentalmente ese es el tema. Y con eso tendríamos esta lámina armada para la próxima semana. Ustedes tendrían que pintar esto, de una forma bonita para explicar todo esto, ¿no? Poner el nombre que es Puerta Tori en la isla que les he indicado, la isla Miyajima se llama la isla. Y esa sería la tarea. Espero que lo puedan hacer bonito, ¿no? Tal vez cuando yo lo termine les suba el video con todo el proceso y ustedes se van a entretener mucho ahí.